Qué sabio que es el Señor al darnos este símbolo, ¿no? Esta ordenanza del bautismo. ¿Quién podría haber imaginado una mejor manera de poder traer a nuestra mente las verdades del Evangelio y afirmar la obra de salvación y dar testimonio al mundo que esta, ¿no? Donde estas personas que pasan, hablan y dan testimonio de la obra de salvación y después de una forma tan visible podemos reconocer qué es la salvación, ¿no? La salvación es una muerte y una nueva vida. Y en este agua lo vimos reflejado hoy. Esta mañana vamos a estudiar el último pasaje que nos queda para cerrar el tema de la oración. Y si bien hoy es una mañana distinta por el bautismo, pensé que el tema de esta mañana iba a tener una relación con lo que venimos estudiando y no quise cortar el hilo de la enseñanza. Y por eso vamos a volver ahí a Mateo capítulo 6. Hoy vamos a estudiar el versículo 14 y 15. Estamos estudiando la predicación más asombrosa que el mundo jamás conoció. Jesús es el predicador, él está en un monte con una multitud hablándole a sus discípulos y hablando acerca del reino de Dios y explicando a sus discípulos en qué forma este reino es distinto a todos los demás que jamás han existido. Jesús como maestro es único. Nunca ningún maestro habló como lo hizo Jesús. En parte, él habló de una forma distinta porque decían las multitudes, él habla como uno que tiene autoridad. Jesús conoce el corazón de los hombres y él conoce la verdad mejor que nadie. Y cuando él hablaba, sus palabras calaban en el corazón, sus palabras exponían los corazones. Y su vida, la vida del Señor, era un testimonio innegable de que lo que él hablaba no era solamente habladuría, era realidad. Y Jesús en sus predicaciones exponía la hipocresía del mundo religioso de su época para llamar a la gente a una vida espiritual auténtica. No solamente fingida y superficial, sino una vida que fluye de un corazón nuevo, de un corazón transformado por Dios y que se ve en todo lo que hacemos. Y de eso él está hablando en el Sermón del Monte, en este punto, cuando llegamos al capítulo 6. Él está mostrando cómo la vida religiosa o la vida piadosa se ve muy distinta en la persona que solo cumple con los ritos y solamente quiere impresionar a la gente, a diferencia de las personas que han sido salvadas por la gracia de Dios. Está Jesús dándonos 3 ejemplos de cómo se ve distinta la vida piadosa en la vida del pueblo de Dios. Y el primer ejemplo, él nos habló de cómo la generosidad se ve distinta. Y en el segundo ejemplo, cómo la oración se ve distinta. Hace algunas semanas que estamos estudiando este tema de la oración y venimos avanzando, entendiendo más y más de cómo Jesús entiende la oración. Todas las religiones han practicado la oración de alguna manera. Todos reconocen que hay dioses a quienes hay que pedir favores. Pero Jesús va a explicar la oración como nunca ha sido explicada, nunca había sido explicada hasta ese momento. Hay varias cosas que Jesús va a decir en esta parte del sermón que no se encuentran en ningún otro lugar. Y Jesús está rompiendo con los moldes de cómo se hacía esto en aquella época. Y nos confronta a nosotros de cómo tiene que ser la verdadera vida de oración. En la última predicación vimos un ejemplo donde Jesús nos dio un patrón de cómo orar. No palabras para repetir,
pero sí conceptos que tenemos que tener en mente cuando vamos a orar. Y vimos que la oración verdadera y la oración que Dios escucha es una oración que tiene como prioridad a Dios, tiene como prioridad el nombre de Dios, la voluntad de Dios, el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y que de ahí entonces podemos ver nuestra necesidad de una forma más clara y pedir a Dios lo que nosotros necesitamos para su gloria. Y pedimos por nuestras necesidades físicas, pero pedimos, mucho más importante aún, por nuestras necesidades espirituales, que es nuestra necesidad de perdón y nuestra necesidad de protección. Y la semana pasada entonces aprendimos a orar. Y espero que podamos todos crecer en la oración. Pero hay un tema más que falta para entender la oración. Y Jesús lo que va a hacer después de darnos la oración modelo, va a hacernos un comentario sobre algo que dijo en la oración. De todas las cosas que dijo, todas son muy importantes, ¿no? Los 6 pedidos son pedidos que debemos hacer constantemente y son sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Pero de los 6, Jesús eligió uno para hacer un comentario, y los últimos 2 versículos son una explicación extra de ese pedido. Y aparece en el versículo 12, cuando Jesús dijo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uno de los pedidos va a tener que ver con el perdón que necesitamos de parte de Dios. Pero pedir perdón de Dios tiene como requisito haber antes nosotros perdonado a otros. Y por eso Jesús ahora va a hacer una aclaración, un comentario sobre ese pedido. ¿Por qué de todos eligió este? No sabemos. Al menos no lo dice claramente, pero yo puedo imaginarlo. Cuando Jesús, creo que vos también podemos verlo, que este pedido es muy importante porque Jesús entiende lo crucial que es para la vida de los discípulos la unidad. Cuando ellos oran, ¿te acordás que yo resalté este pronombre que incluye a muchos cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos? Y arranca hablando como grupo y no como individuo. Danos el pan, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación. La vida del discípulo no es una vida individualista. La vida del discípulo de Cristo es una vida corporativa. Es la vida de un cuerpo, de un grupo. Pero para que esa vida de cuerpo y de grupo se pueda vivir, es crucial que podamos practicar el perdón bíblico. Y por eso Jesús, tal vez de todos, elige este y dice, bueno, antes de terminar, vamos a aclarar algo más en cuanto al perdón, porque es tan importante para la vida del pueblo de Dios. El pasaje que vamos a leer va a confrontarnos y va a hacernos hacer algunas preguntas importantes. Va a ser difícil de digerir en algún momento, porque el pasaje que vamos a leer parece poner en duda que Dios vaya a perdonarnos si es que no cumplimos con un requisito previo. Pero antes de leer el pasaje, quiero decirte a dónde se está dirigiendo este pasaje. Este pasaje, igual que todo el sermón del monte, ¿se acuerdan que está dirigido a los discípulos a oídos de la multitud? Jesús tiene 2 personas en mente que están escuchando en ese momento. Por un lado, lo que Jesús va a hacer es desenmascarar a los falsos discípulos. Va a desenmascarar a esa gente que pretende tener una vida espiritual,
pero que en realidad es solo hipocresía. Y estas personas están fuera de su reino. Aunque están entre la multitud escuchando, estas personas no están en el reino de Cristo. Entonces Jesús va a exponer a estas personas. A la vez, Él le habla a sus discípulos. Y Él piensa cómo la hipocresía del mundo religioso también está afectando a sus discípulos. Y va a hacerles una advertencia para que ellos no sigan la misma hipocresía que los falsos religiosos, sino que vivan la vida de acuerdo a las dinámicas del reino, tal como Dios las diseñó. Así que, aún leyendo este pasaje que vamos a leer esta mañana, quiero que tengas esto en mente. Este pasaje va a hacer dos cosas. Por un lado, este pasaje va a exponer a falsos creyentes. Personas que se sienten seguras porque viven una vida espiritual de apariencia, pero su corazón no tiene el poder para vivir la vida del reino. Y esto se va a evidenciar en la falta de perdón. Y Jesús va a mostrar que una persona que rehúsa vivir una vida de perdón en todas las áreas, con todas las personas, es una persona que está mostrando una incongruencia tan grande con la vida espiritual que evidencia ser solo un hipócrita religioso, pero no una persona realmente transformada por el poder de Dios. Lo segundo que va a hacer este pasaje es nos va a presionar a nosotros que sí estamos en el reino, pero que nos cuesta perdonar. Y nos va a mostrar que no tenemos opción, porque el perdón es una parte inseparable de toda nuestra vida espiritual. Y por eso el tema de esta mañana, el título del mensaje de hoy es Perdonados y perdonando. Perdonados y perdonando. Perdonados indica una posición y una realidad, una identidad. Perdonando implica una actividad continua. Y de esta manera creo que podemos representar a lo que Jesús se refiere en este pasaje. Vamos a leer entonces, de nuevo, déjenme leer la oración modelo para recordar el versículo 12 específicamente y después sumar el 14 y 15. Vosotros pues oraréis así, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Perdonados y perdonando. Voy a dividir el pasaje en tres conceptos. Y el primero comienza en el versículo 14, donde vemos la necesidad de perdón. La necesidad de perdón. Comienza esta parte, esta última sección, con una conexión con lo anterior. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Este porque es entonces un puente hasta el versículo 12. Que Jesús acaba de decir algo que ahora requiere una explicación. Y no es solamente una explicación, sino que es una razón. La razón por la que tenemos que orar diciendo, perdónanos como nosotros perdonamos, es porque, y ahora va a dar el versículo 14 y 15. La razón es porque pedir el perdón de Dios implica haber antes perdonado a otros. Y entonces, antes de que tomemos esto como un hecho, de que nosotros hemos perdonado, Jesús vuelve a este punto para remarcarlo y hablarnos acerca de
el perdón. Lo primero que podemos notar acá es la importancia que tiene el perdón. Porque en el versículo dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Déjenme dejar al lado un ratito esa primera expresión, que es una condición. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vamos a dejarlo un ratito al lado y enfocarnos en la última parte del versículo. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Jesús acá le está haciendo una promesa muy preciosa cuando les dice que Dios les va a perdonar. ¿Por qué es importante para nosotros tener el perdón de Dios? Bueno, si hacemos un recorrido por las Escrituras, podríamos estar de acuerdo en esto, que no hay nada más importante para nuestras vidas que estar seguros de haber sido perdonados. La razón, si pasemos un recorrido por la doctrina del perdón bíblico, tenemos que arrancar entendiendo el concepto de la culpa y la deuda que tenemos para con Dios. Todos nosotros fuimos concebidos en un estado de pecado, trayendo las consecuencias de la caída de nuestro padre Adán, que se pasó el pecado a todos los hombres a partir de él. Y desde el día de nuestra concepción ya hay un defecto moral en nuestra alma que hace absolutamente seguro que todos nosotros vamos a seguir el mismo ejemplo que Adán. Porque el pecado es una esclavitud que nos domina y nos lleva a pecar una y otra vez. A partir de que tenemos memoria, nosotros hemos pecado. Y cada uno de esos pecados es un testimonio de nuestra condición delante de Dios, de que somos pecadores. Este pecado que está en nosotros y que se ha evidenciado y que se ha acumulado a través de toda nuestra vida, nos pone en una situación desesperante, porque hemos acumulado una deuda imposible de pagar. Cuando estudiamos en el versículo 12, perdona nuestras deudas, yo resalté esto y dije que el concepto de deuda no es tan común para referirse en el Nuevo Testamento al pecado, pero es uno de los conceptos que tenemos ahí. Y el concepto de deuda está mostrando esta realidad. Nosotros le debemos a Dios, por ser sus criaturas, obediencia completa. Nosotros le debemos a Dios una vida sujeta a Él, que lleve gloria a Dios con cada respiro de toda nuestra vida. Pero el no haberle dado eso a Dios, ahora nos puso en esta posición de ser deudores. No solamente la palabra deuda aparece relacionada con pecado, sino que también aparece la palabra culpa. Y esto muestra, ¿no es cierto?, la justicia de Dios, que tiene que castigar nuestro pecado con una condena que Él mismo estableció, que es la paga del pecado es muerte. Eso aparece en Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esos textos describen esta condición desesperada en la que estamos. El problema que el pecado trae es que nosotros fuimos creados para una relación con Dios. Toda nuestra vida toma sentido cuando Dios es el centro de nuestra vida. El pecado, como decía recién Romanos 3:23, nos destituye de la gloria de Dios. Y lejos de la gloria de Dios, nuestra vida es vacía. Nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida no puede funcionar como fue diseñada y eso lo que crea es un grado de ansiedad, temor y desesperación total.
Ese es el estado en el que está el mundo. Ese es el estado en el que nosotros estábamos antes de Cristo. Y todo lo que hace el mundo todo el tiempo para encontrar placer, seguridad, propósito, todo es vano. Porque puede dar un momento de placer, pero al no tener a Dios como el fin de todo lo que hace, eso se desvanece y es humo. No puede satisfacer los deseos más profundos del corazón, porque fuimos creados para amar a Dios, para desearlo a Él, para vivir para Él. Así que todos nosotros nacemos en este estado. El mundo lo sabe. Y hay propuestas de cómo resolver este problema de la culpa que el pecado nos genera. Y este sentido de vaciedad que el pecado nos genera. Claro, el mundo, en todo lo que el mundo ofrece, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tratan de decir al mundo, no necesitas a Dios, vos podés ser feliz con toda esta feria donde puedes comprar todo lo que quieras y disfrutar de esta vida. Pero el mundo no puede satisfacer con sus deseos. Los deseos solo generan más soledad, más deseo, más necesidad. Entonces el mundo ha creado otras herramientas. Por ejemplo, hoy en los testimonios escuchamos la psicología, a donde el mundo va para librarse de la culpa y de la ansiedad que le produce este mundo vacío en el que no encuentra ninguna respuesta. ¿Y qué le dice la psicología? Bueno, la psicología te va a sacar la culpa diciéndote que en realidad vos sos la víctima de un entorno y de personas que te afectaron. Y por eso la culpa en realidad otro la lleva. Y la psicología lo que busca es esa sensación de paz interior al quitar todo lo que te produce ansiedad y culpa y poner esa culpa en otras personas para que vos seas libre de sentirte bien de vos mismo y construyas esa autoestima. La filosofía ha buscado otro camino. Lo que ha tratado de hacer la filosofía es cambiar las definiciones y decirnos no hay ninguna razón para sentirnos culpables porque el pecado no existe. El pecado es lo que te impusieron desde chico, que te hace sentir culpable, pero en realidad esos son sistemas de opresión. Vos tenés que liberarte de todo eso y vos tenés que ser vos. Tenés que hacer lo que vos quieras, no rendirle cuenta a nadie. No seguir ningún esquema, ningún patrón, ningún código moral. Vos hacés tu propia moralidad. Y entonces vas a ser libre, sin culpa, para disfrutar de este mundo a pleno. Pero la filosofía ha fracasado también, ¿no? Porque todas esas ideologías, lo único que están produciendo en el mundo es más desesperación. Y los niveles de suicidio son mucho mayores en las personas que siguen más profundamente estas ideologías. El mundo no tiene respuesta para el problema del pecado. Y por eso es que es tan importante lidiar con este asunto del pecado. Porque de hecho sí vamos a rendir cuenta un día. Un día, como lo describe ahí Apocalipsis, al final, en el capítulo 20, todos van a estar delante del trono de Cristo. Y frente a ese trono van a traerse los libros, como libros contables donde aparecen todos los activos y los pasivos. En esos libros van a aparecer todas las deudas que tenemos para con Dios. Y cuando los libros se presenten, solo va a haber un veredicto: culpable. Y frente a esa culpa, ahora el tormento eterno. Entonces, el tormento de una conciencia cargada y de una vida vacía va a ser solamente la antesala al tormento
del lago de fuego por toda la eternidad para los que están bajo la culpa del pecado. Claro, ahí en Apocalipsis capítulo 20 hay otra frase sumamente importante. Porque dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, sí hay aquellos que no van a ir al lago de fuego, pero ¿quiénes son los que no van a ir al lago de fuego? Están escritos en el libro de la vida, dice ahí, ¿no? Pero déjame decir algo más. Estos son los que han sido perdonados. Estas son las personas cuyas deudas han sido canceladas y toda su culpa anulada ahora y para toda la eternidad. Por eso el Salmo 32:1 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué bendición más grande puede haber en este mundo que el regalo del perdón? El hecho de que, aunque estábamos hundidos en el pecado, en la miseria de nuestra condición, perdidos, esclavos y condenados, Dios en su misericordia nos perdone. La palabra perdón debería ser una palabra sumamente preciosa en tu mente. Música en tus oídos. Porque para el alma, el concepto del perdón, la realidad del perdón, implica la diferencia entre el lago de fuego eterno y una comunión íntima, llena de gozo por toda la eternidad con el Creador. Hay muchos textos que nos hablan de ese tesoro que tenemos, los que hemos creído en Cristo. Les leo algunos. Ahí Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Colosenses 2, 13 y 14, un pasaje paralelo al de Efesios, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos en esa condición y Él nos perdonó todos nuestros pecados. Agrega esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Ves ese cuadro? Hay un acta donde están escritos todos nuestros pecados. Y Dios es justo, Él tiene que agarrar eso y condenarnos al infierno eterno. Pero por misericordia, por gracia y amor, Dios agarra todo eso y lo clava en la cruz, en la cabecera de su Hijo que está muriendo por estos pecados. Como si fuese a ser su sentencia, cuando era nuestra culpa. Eso es lo que Él hizo para perdonarnos y liberarnos de lo que ese pecado iba a traer a nuestra vida. 2 Corintios 5:19 describe aún más este acto de gracia de Dios con estas palabras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Vos entendés esto, lo que hizo Dios? Esos pecados estaban en nuestra contra y Él, como juez justo, tenía que condenarnos. Pero Él no tomó esos pecados como un argumento, como una razón para destruirnos, sino que Él proveyó para poder satisfacer su ira contra ese pecado. Y en la persona de Cristo, Él lo que estaba haciendo era buscar esa reconciliación con los que le odiaban, con los que crucificaron a su Hijo, con todos nosotros, que éramos sus enemigos. Él tomó la iniciativa, Él nos buscó, Él pagó el precio. Él no tomó en cuenta los pecados. Acá no estoy pensando en mi deuda, estoy pensando en su salvación.
eso es lo que hizo posible que seamos salvados. Y Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La única explicación para el perdón es la abundancia de la gracia de Dios para con nosotros. Este es el valor del perdón. Perdón es algo precioso. No es algo sobre lo cual deberíamos sentir carga o dificultad. Es la palabra más preciosa para nosotros. Eso es lo que nos liberó de la condena eterna. Y fíjate cómo lo dice, ¿no? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El que perdona es acá el Padre Celestial. Ya venimos hablando de este término y cómo Jesús está mostrándonos la bendición que tenemos en Cristo de poder llamar a Dios nuestro Padre. Y acá Jesús está uniendo el concepto de Padre con el concepto del perdón. Hay un versículo ahí en Romanos 8, versículo 15 y 16, que dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros podemos llamar Padre a nuestro Padre Celestial porque fuimos perdonados por Él. El perdón no solamente quitó la culpa y nos evitó el infierno, sino que nos trajo a la familia, nos hizo cercanos, nos adoptó y ahora nos da todas las bendiciones. Este es el tesoro del perdón. Vos podés ver la grandeza de esta verdad en tu vida. Podés deleitarte en ella. Podés entender la profundidad de la culpa que tenías delante de Dios y la grandeza de la gracia de Dios para tu vida. Este es el punto de partida, porque no podemos entender el perdón hasta no verlo en su forma más pura y completa, en su forma básica, original, que da definición a lo que es el perdón para todos nosotros hoy. Ahí es donde arranca todo, el regalo de la salvación que recibiste. Entonces, perdonados y perdonando, vimos en primer lugar la necesidad del perdón. Segundo lugar, vamos a ver la condición para el perdón. Y ahora volvemos a esa frase que me salteé, porque esta gran verdad, Dios los va a perdonar. Esta gran verdad está relacionada también con una condición. Porque dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Antes de explicar esta condición, tenemos que resaltar esto. Viste que en la última parte del versículo se habla de Dios como nuestro Padre. Por lo tanto, Jesús acá principalmente no tiene en mente a personas que están perdidas. Él tiene en mente a personas que son salvas, personas que ya pueden llamar a su Padre Celestial Padre. Y lo es. Pero Jesús está poniendo una condición, haciéndonos imaginar lo que es difícil de imaginar. ¿Cómo este Padre, a quien vamos en oración para pedir que nos perdone, rehusaría perdonarnos? ¿Se acuerdan cuando pasé por el versículo 12? Yo les expliqué esto.
hay un sentido en el que necesitamos el perdón de los pecados para ser librados de la condena del pecado y no ir al infierno. Pero hay otro sentido en el que necesitamos el perdón continuo de nuestros pecados para poder disfrutar de una comunión ininterrumpida con nuestro Padre. Y este es el concepto de primera de Juan 1:9, ¿no? Dios nos perdona de nuestros pecados si los confesamos. Ese perdón tiene que ver con el perdón de la limpieza cotidiana necesaria para que el Hijo de Dios pueda disfrutar de todas las bendiciones de Dios y disfrutar de la comunión con Él. Y así como en 1 de Juan 1:9 hay una condición, en Mateo 6:14 hay otra. Dios nos va a perdonar, sí. Dios nos va a perdonar en ese lavado continuo de nuestros pecados si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas. Veamos con más detalle a qué se refiere Jesús con esta condición. Fíjate, la condición tiene que ver con que nosotros perdonemos. La palabra que se usa acá, si perdonáis, tiene el sentido de dejar libre o de dejar ir. Ese es el concepto básico de la palabra perdón. Por ejemplo, aparece en Marcos 1:20, cuando Jesús llama a los discípulos que estaban pescando con su padre Zebedeo, y usa esta palabra, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. La palabra que usa ahí, dejando a su padre, tiene la misma raíz que la palabra perdonar. O sea, estaban juntos en la barca y, bueno, lo dejan ahí y se van a otro lado. Esta palabra se usa también en Mateo 18, que vamos a leer este pasaje más adelante, donde Jesús está contando una historia de alguien que tenía una gran deuda y lo pusieron en la cárcel por esa deuda. Y al final, porque tienen misericordia, le dejan ir y usa esta misma palabra. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Es como que lo tengo prisionero, pero lo dejo libre. Ya no lo controlo. Ya no lo mantengo acá, atado a mí. Esta es la idea de perdonar. Perdonar, entonces, tiene que ver con la manera en la que nosotros lidiamos con el pecado de otros y cómo en nuestro corazón y en nuestras acciones mantenemos a estas personas bajo nuestro control o la libertad de la culpa de ese pecado. La otra palabra que te quiero señalar, le perdonáis a los hombres. Acá la palabra es la más común y la más amplia que podemos imaginar. Es la palabra que se refiere a la raza humana. O sea, en este término no hay ninguna condición, ninguna distinción a los hombres, cualquiera sea el hombre, de cualquier edad, grupo, situación, en el mundo entero, a los hombres. Este es un término muy amplio. Y la otra palabra también es amplia cuando usa, le perdonáis a los hombres sus ofensas. La palabrita acá, ofensa, es una palabra poco común también en el Nuevo Testamento, pero que tiene un significado muy parecido a una de las palabras más comunes. La palabra más común para hablar de pecado es la palabra hamartía en griego. Y esa palabra tiene, ustedes saben, el sentido de errar al blanco. Esta palabrita significa algo muy parecido. Y la idea, ¿no es cierto?, de pecar en la Biblia es que yo no vivo de acuerdo al estándar. Y aunque debería llegar hasta ese punto, caigo al lado. Es como un arquero que tira la flecha, ¿no es cierto?, y erra siempre al blanco. Es el fracaso moral de la persona. Entonces,
acá esta palabra, las ofensas, tiene esta connotación. Ahora, el hecho que se use esta palabra no quiere decir que la persona no es responsable por lo que está haciendo. La mayoría de las veces que aparece esta palabra, se muestra una persona que está pecando voluntariamente en una forma de rebeldía, en la que está trayendo daño, pero consciente. Entonces, esta no es la persona que se equivocó. Esta es la persona que de forma voluntaria y consciente está fallando, está pecando y yendo en contra de nuestros intereses o de nuestra realidad. Entonces, esto es la condición. La condición es, el Señor va a perdonarnos si nosotros perdonamos a todos los hombres cualquier clase de ofensa en todas sus formas. Hay dos detalles más que aparecen en la expresión que sigue, que no la mencioné. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Y esa palabrita también lo que está haciendo es conectar la manera en la que Dios me perdona con la manera en la que yo perdono. Entonces, yo perdono, Dios me perdona también. O sea, está diciendo el perdón de Dios y el perdón nuestro son análogos. Funcionan en dos líneas paralelas. Se ven idénticos. Y de acá es donde Jesús construye a partir del versículo 12, porque en el versículo 12 Jesús dijo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y veíamos eso la semana pasada. Decíamos, lo que estamos pidiendo es, Señor, de la misma manera en la que yo estoy perdonando, de la misma manera perdóname a mí. Eso es algo muy audaz para decir, ¿no? Especialmente si tu conciencia te está señalando formas en las que vos no estás perdonando completamente. Porque es fácil decir, no, yo le perdoné a la persona, no tengo nada con ella, solamente que no quiero estar más con él. Bueno, yo le digo a Dios, Dios, perdóname a mí igual como yo perdono a los demás. ¿Estarías tranquilo con que Dios te perdone así también? Dios, yo te perdono, no me hables más solamente. ¿Cómo podría yo vivir mi vida espiritual? No. Así también les va a perdonar. Está conectando. Es la misma clase de perdón que Dios espera que nosotros demos a otro. Y también quiero que veas ahí, así también a vosotros, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjate, ese vosotros está cambiando. En la primera parte, ese vosotros eran los que recibían la ofensa. En la segunda parte, esos vosotros son los que están causando la ofensa. Y está mostrando Jesús esta realidad, que no hay nadie que sea llamado a perdonar que no haya experimentado o que no requiera él mismo el perdón, porque sus ofensas lo requieren. Dios es el único que perdona sin necesidad de ser perdonado. Pero nuestro perdón es una realidad que tiene dos lados. Yo soy consciente de mi culpa. Yo soy consciente constantemente de mi necesidad de perdón. Y soy consciente de que otros necesitan también el perdón que yo voy a dar. Podríamos resumir hasta ahora de esta manera. La prueba de que hemos sido perdonados es que perdonamos a otros. El que sabe que ha sido perdonado no puede evitar perdonar. El que rehúsa perdonar a cualquier otro no puede pensar que ha sido perdonado por Dios. Porque son dos lados que van de la mano. El segundo concepto
es que la actitud perdonadora constante es la única forma en la que el Hijo de Dios puede experimentar el perdón constante de parte de Dios. Tener una actitud perdonadora constantemente es la única manera en la que el Hijo de Dios va a experimentar un perdón de limpieza que trae comunión con Dios de manera constante. Solamente de esta manera. Así que ahora vamos a el tercer concepto. Y el tercer concepto es la advertencia en cuanto al perdón. Vimos la necesidad de perdón, la condición para el perdón, y ahora la advertencia en cuanto al perdón. Y dice el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora se va a decir prácticamente lo mismo que antes, con una diferencia. No es el que perdona, sino ahora es el que no perdona. Y está planteando Jesús otra posible situación. Recién nos explicó la vida de un creyente verdadero que está en esta dinámica del perdón continuo. Así va a ser, él recibe el perdón continuo de parte de Dios. Pero ahora está presentando otra alternativa. Y la otra alternativa sería que una persona no perdone. La advertencia es, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto parece ser inimaginable, ¿no? Que aquel a quien llamamos Padre rehúse darnos lo que tan desesperadamente necesitamos. Pero este concepto de que nosotros seamos tratados en la misma manera en que nosotros tratamos a otros, no es un concepto aislado en la Biblia. Hay muchos pasajes que muestran este mismo principio. Por ejemplo, en Santiago 2:13 dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Al que no hace misericordia, va a haber un juicio sin misericordia sobre él. Y vos querés misericordia. La misericordia es lo más importante. En Mateo 7 también, en el capítulo que sigue, 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Esta idea de la forma como tratamos a otros, de esa manera Dios nos va a tratar a nosotros, es un concepto repetido en varios pasajes. Pero ¿cómo lo podemos entender en relación al perdón? Tal vez el pasaje más claro para entender cómo es esto de que Dios no nos perdone si nosotros no perdonamos está más adelante en Mateo, en el capítulo 18. Y voy a leer toda la historia, aunque la hemos escuchado otras veces, pero quiero refrescarla sin explicar detalles, solamente que la escuches, porque escucharla es suficiente para entender el punto de por qué Dios va a rehusar perdonar. Mira el versículo 21, Mateo 18, 21. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Entendés que lo que Jesús está mostrando es la tremenda deuda que teníamos nosotros y la insignificante deuda que otros contraen con nosotros? Y cómo es totalmente impensable que la persona que disfrutó de tanta gracia no pueda dar un poco de gracia y de misericordia a alguien que pecó en algo tan menor a lo que había pecado. Y en este principio nosotros podemos ver esto. Nunca nadie va a pecar contra vos y va a traer una deuda hacia vos que se compare ni aun remotamente con tu pecado contra Dios y tu deuda para con Dios. Y simplemente la desproporción de esta realidad debería poner esa presión de saber de que no hay opción. ¿Cómo podría yo actuar de forma distinta a la que Dios actuó conmigo? ¿Qué es esta deuda? No es nada. Ahora vos decís: Matías, vos no sabés la forma en la que personas me han herido a mí. Sin duda, el pecado de otros ha traído gran dolor y grandes consecuencias para tu vida, para tu familia. Pero vos tenés que ver eso a la luz del gran perdón que recibiste de parte de Dios. Y allí se va a ver sumamente pequeño. Por eso es que, miren, en Marcos, en un pasaje paralelo, en 11:25, dice así, Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces hay esta relación. Lo que Dios hizo con nosotros es ahora lo que nosotros hacemos con otros. Ahí en Primera de Juan 3:10, tal vez resalta algo más de este principio. Y es que nosotros perdonamos porque hemos sido transformados. Y lo que Dios es ha sido puesto en nosotros. No solamente el ejemplo de lo que Él hizo, sino que lo que Él es ahora somos nosotros. Y por eso lo imitamos en lo que Él hace. En 1 Juan 3:10 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y se nota quién es quién. ¿Cómo se manifiesta? Mira lo que dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El perdón es una expresión de el amor. Y acá Juan está diciendo que nosotros amamos porque somos hijos de Dios. Dios ama y por eso nosotros amamos también. Satanás no ama y por eso los hijos de Satanás no aman. Y esta es la explicación también de por qué los hijos de Dios perdonan y los que no son hijos de Dios no perdonan. No solamente porque eligen seguir o no el ejemplo, sino por una cuestión de naturaleza, de identidad. Así que el perdón de Dios es la base para nuestro perdón. Y no solamente el perdón de Dios es nuestra motivación para perdonar, sino que también es el patrón para guiarnos a cómo perdonar. Porque también esa sería una forma de distorsionar el perdón, ¿no? Decir: sí, yo perdono, pero mi definición de perdón no es la de Dios.
Y entonces estoy escondiendo falta de perdón atrás de una forma falsa de perdón. Entonces, ¿qué es perdonar? Bueno, Colosenses 3:13, fíjate, dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y lo mismo dice Efesios 4:32, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón que nosotros damos es el mismo que recibimos. Ahora, este concepto ha llevado a algunas personas a distorsionar también cómo debemos perdonar. Y esta es la lógica que usan muchas personas. Piensan de esta manera: ¿cómo nos perdonó Dios a nosotros? Bueno, Dios no perdonó a la humanidad entera, ¿no? Dios perdona a los que se arrepienten de sus pecados. Nosotros fuimos perdonados por Dios, ¿no? Así que Dios perdona en base a este requisito de arrepentimiento. Entonces, si nuestro perdón va a ser como el de Dios, así es como debemos también nosotros perdonar. Nosotros perdonamos a las personas que se arrepienten. Entonces, si una persona viene arrepentida y yo puedo ver en su vida una intención de cambio y él va a abandonar todo el pecado y va a cambiar su actitud hacia mí y va a compensar por todo lo que me dañó, entonces yo estoy dispuesto a perdonar. ¿No fue así como Dios perdonó? ¿Así no nos perdonó a nosotros? Es más, tienen su texto estas personas. Ahí en Lucas 17, 3 y 4, dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ¿ves? En este versículo dice que si él viene diciendo me arrepiento, vos le perdonás. Pero una persona que no muestra ningún arrepentimiento, yo no estoy obligado a perdonar. Este concepto distorsiona y hace un gran daño a la doctrina bíblica del perdón. Y nosotros debemos pensar correctamente sobre el perdón. Porque si bien en Lucas se nos usa este ejemplo y se menciona que esta persona está diciendo, me perdonas, no está diciendo que me arrepiento, perdóname, no está diciendo que el arrepentimiento es un requisito para el perdón. Esto sería imponer sobre el texto más intención de la que tiene el ejemplo que está dando Jesús. Entonces, ¿cómo fue que Dios perdonó? Porque si pensamos en el perdón de Dios, tendríamos que estar de acuerdo. Dios perdona solamente a los que se arrepienten, ¿no? No es verdad. Dios no perdona solamente a los que se arrepienten. Dios perdona a la humanidad entera. Ahora vos decís, pero no, Matías, esto me hace mucho ruido. Lo que vos estás diciendo es que todos están libres de su pecado y todos van a ir al cielo. Sos un universalista de ninguna manera. Esa es otra herejía. Eso sería saltar del sartén al fuego, ¿no es cierto? Es tratar de escapar de un error y caer en uno mucho peor. No estoy diciendo que todos van a ir al cielo. Pero mirá lo que dice 2 Corintios 5, 19. Recién se lo cité hace unos momentos, lo voy a repetir ahora. 2 Corintios 5, 19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que dice ese pasaje es que en la cruz Dios estaba mostrando una disposición perdonadora para toda la humanidad. Y el perdón de Dios se estaba expresando en una forma muy tangible. Cristo está muriendo por ustedes, yo les perdono. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. El perdón, nosotros lo practicamos en fe y en obediencia
pero no requiere de otras personas. Es un acto que lo llevamos a cabo de manera individual. Perdonar no tiene nada que ver con otros. Es la disposición de mi corazón a liberar a otro de esa deuda o esa culpa que incurrió por su falta, por su pecado. Y para esto no depende en lo absoluto lo que otros hagan. Es solamente un acto de obediencia a Dios. Entonces, Dios estaba perdonando a los hombres sus pecados en la cruz. Pues sí, Dios estaba perdonando a los hombres sus pecados, ¿por qué no están libres de todos sus pecados? Es que la reconciliación tiene otro lado, y es el arrepentimiento. El perdón es un acto de gracia, es un regalo que uno da a otro, no es un intercambio. Pero para poder restaurar la relación, este regalo de gracia está de un lado, y del otro lado, el agresor, el que pecó, debe mostrar arrepentimiento, abandonar su pecado y buscar esa reconciliación. Y por eso Dios nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué salimos a decirle al mundo? Dios está extendiendo sus manos hacia ustedes. Él les perdona. Si ustedes no se arrepienten, de todas maneras van a ir al infierno. Pero no porque Dios no les perdone, sino porque ustedes están rechazando el regalo de gracia de Dios. Pero el perdón está siendo extendido a toda la humanidad, sin distinción. Entonces, cuando Dios perdonó a la humanidad, no fue solamente decir, está bien, no pasa nada, no te preocupes, no es importante. Porque hubo un precio a pagar, ¿no? El perdón verdadero no es minimizar el pecado, no es decir que el pecado no es pecado, sino que el perdón verdadero es, frente a la realidad del pecado, es esta disposición a liberar de la deuda que el pecado genera y del tomar revancha por ese pecado y de cobrar esa deuda de alguna manera. Un ejemplo sería José. ¿Se acuerdan cuando él, al final del libro de Génesis, él con sus hermanos le dice, ustedes pensaron mal en cuanto a mí, mas Dios lo planeó para bien? Entonces José en ese momento está mostrando este perdón bíblico. José no está diciendo, no se preocupe, no fue nada, igual terminó todo bien. No, lo que ustedes hicieron estuvo mal, muy mal. Y tal vez hay consecuencias de eso, pero Dios lo encaminó para bien. Mi confianza está en un Dios soberano que aún usa el pecado para cumplir esos propósitos en mi vida, y fue para el bien. Entonces, gloria a Dios por eso. Esa es la actitud del perdón bíblico. Bueno, déjenme gastar unos momentos más para cerrar esta idea de qué es perdonar y cómo debemos perdonar. Hay un puritano, se llama Thomas Watson, que definió el perdón de la siguiente manera. Él dijo así, ¿cómo sé si estoy perdonando o no a otra persona? ¿Cómo puedo evaluar mi corazón y saber si estoy perdonando como Dios quiere que perdone? Él dijo, perdonamos cuando luchamos contra todo pensamiento de revancha, cuando no haríamos ningún agravio a nuestro enemigo, sino más bien desearle el bien, cuando sufrimos por su dolor, oramos por ellos, buscamos la reconciliación y nos mostramos siempre listos para buscar su bien y darles ayuda. ¿Sí? Así es como se ve el perdón bíblico. Perdonamos cuando luchamos contra todo pensamiento de revancha.
Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis. Entonces, estamos perdonando cuando no estamos buscando revancha. Cuando no haríamos ningún agravio a nuestro enemigo. 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sino más bien le deseamos el bien, dijo. Y en Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando sufrimos por su dolor, Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Cuando oramos por ellos, Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando buscamos la reconciliación, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando nos mostramos siempre listos para buscar el bien y darle ayuda. Éxodo 23:4 dice así, si encontrares el buey de tu enemigo o el asno extraviado, vuélvele a llevárselo. Vuelve a llevárselo. Esa es la actitud perdonadora. La actitud perdonadora no tiene que ver principalmente con sentimientos. Tiene que ver con una decisión. Y esta decisión va a implicar no solamente acciones, sino la forma como yo dirijo mis pensamientos y mi disposición y mis acciones. Así se vería un corazón que perdona, como veíamos recién, de todo corazón. Y acordate que Jesús dijo ahí al fin de Mateo 18, en esa historia, que Dios no nos va a perdonar si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos. Entonces, esto no es algo parcial o total. Esto es 0 o 1. Es todo o nada. O estoy perdonando como Dios me pide, o no estoy perdonando en lo absoluto. ¿Sí? Si no perdonamos de todo corazón, el Señor no nos va a perdonar. Déjame decir esto. Perdonar no implica que no haya enojo por el pecado, porque el pecado es algo grave y debe verse como tal. No es minimizar el pecado, sino que es, aún frente al horrible del pecado, tener esta disposición a liberar de cualquier derecho que podría tener por este pecado. Perdonar no implica la ausencia de consecuencias serias por el pecado. El hecho de que una familia pueda perdonar al asesino de uno de los niños no implica que ese asesino no tenga que ir preso el resto de su vida. Perdonar no implica liberar de las consecuencias del pecado. Ni siquiera implica que Dios ha perdonado ese pecado. Lo único que implica es que en la relación nuestra, este pecado no va a ser tomado en cuenta. No va a ser tomado en tu contra. Nunca. Eso implica. Ahora vos tenés que arreglar tus cosas con Dios, pero conmigo estás libre. Con la justicia tenés que arreglar las cosas, pero conmigo estás libre. ¿Sí? Tampoco implica el pecado, el perdón, que debo confiar en esa persona inmediatamente. Thomas Watson dijo también estas palabras. No estamos obligados a confiar en un enemigo, pero sí estamos obligados a perdonarle. Confiar en un enemigo sería algo necio. ¿Sí? Perdonarle es algo bíblico. Entonces, la confianza muchas veces va a requerir mucho tiempo. Hablábamos recién de la diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es inmediato. No tiene que venir a pedirme perdón para que yo le perdone a la persona, ni tiene que pasar mucho tiempo. Es inmediato, pero la reconciliación va a llevar etapas en donde se van a ir sanando las heridas. Un detalle más en cuanto al perdón, como un consejo para tener en cuenta.
Cuando pensamos en restaurar relaciones, y ahora estamos hablando en cuanto al perdón, y te digo esto, lo que voy a llamarte en esto que te estoy diciendo ahora es que vos puedas perdonar completamente a cualquier persona por lo que haya hecho. Ahora, que vos tengas que perdonar, en algunos casos implica que vos, como vas a estar buscando la reconciliación, vos tengas que hablar con la persona. No hay perdón verdadero si uno no busca la reconciliación. Pero hay veces donde la persona no está ni enterada de lo que está pasando. Porque tu falta de perdón es algo que está en tu corazón. No siempre es necesario ir y hablar con la persona y decirle, te perdono. Solamente lo es cuando esto es un paso necesario para poder establecer de nuevo esa comunión necesaria o esa reconciliación de la cual la Biblia nos habla. Entonces, pero en cualquier otro caso sí se va a hacer. Vamos a cerrar. Y cierro con estas implicaciones. Primera implicación, el perdón siempre resulta en perdón. O sea, los que han sido perdonados, perdonan. El que sabe cuánto ha sido perdonado puede perdonar también a otros, en cualquier situación. Estamos obligados a perdonar, obligados moralmente por la deuda que se nos ha perdonado y por nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Segundo lugar, una de las expresiones de la hipocresía en la oración, que es de esto se trata todo esto, ¿no? La falsa oración, la oración hipócrita, una de las expresiones de una oración hipócrita es la oración a Dios que a la misma vez guarda en el corazón amargura contra otro. Esa es una de las expresiones de la hipocresía. Porque pensá en cómo puedo orar para que el nombre de Dios sea santificado cuando no estoy, mientras guardo enojo contra otros. ¿Cómo puedo orar para que el reino de Dios venga cuando no estoy dispuesto a que el perdón que caracteriza a Dios se extienda en el mundo por medio mío? ¿Cómo oraría que se haga la voluntad de Dios cuando no estoy dispuesto a obedecer su voluntad en algo tan claro como su llamado a que perdonemos? No podemos orar sin perdonar. No podemos. ¿Cuánto podés vivir sin orar? Eso es lo que te debería llevar a perdonar. Porque no podés orar hasta no perdonar. Si lo intentás, es solamente un acto hipócrita que no va a ser escuchado ni respondido por Dios. ¿Sí? Próximo, nadie puede decir que ama a Dios si rehúsa perdonar a su hermano. Todo el conocimiento teórico que tenemos en cuanto al carácter de Dios está ahí para guiarnos a la vida práctica de obediencia a Dios. Y si esto es lo que sabemos de Él, entonces debemos vivirlo. Debemos vivir en un amor práctico, en un amor tangible, real, y se ve en esto, en el perdón. Ahí leíamos 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El Señor nos ha expuesto esta mañana. Ahora es tiempo de responder y examinar nuestro corazón y perdonar. No hace falta que pase mucho tiempo. En este momento vos podés decidir perdonar como un acto de fe y obediencia. Y a partir de ahí, el perdón no es solamente un momento, no es solamente un evento. El perdón es una práctica. El perdón es una actitud constante que debe cultivarse y debe mantenerse. Va a haber muchos momentos en los que vos vas a tener que decidir perdonar a partir de ahora.
Pero este es el momento para responder al Señor y no hay ninguna buena razón para retenerlo. Vamos a orar. Y voy a dar un instante por si tenés que decir algo a Dios. Y después yo voy a terminar orando. Padre, nos has confrontado con algo que es tan sensible a nuestro corazón, porque todos ofendemos muchas veces. Y no hay nadie aquí que no lleve el dolor de heridas. Pero, Señor, nos pides hacer algo que es imposible para la carne. Pero te pido que en esto se manifieste la realidad de que no andamos según la carne, sino en el Espíritu. Y por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Podemos amar como fuimos amados. Podemos perdonar como fuimos perdonados. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Permite que nuestra iglesia pueda seguir creciendo en este amor que hoy vimos descrito en este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.